Solubles. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro invitado de hoy, profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Nos acompaña. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Tiene que ver con el impacto internacional de lo que algunos ya denominan como la masacre de Bucha, esta localidad en Ucrania que ha provocado la reacción de distintos países, incluso ha llevado a los Estados Unidos a impulsar una resolución para tratar de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el impacto es mundial, como tú bien lo señalaste. Está la Unión Europea debatiendo de nuevo mayores sanciones y en ese contexto gana un proaliado de Putin en Hungría. Entonces uno queda realmente impresionado y gana un aliado de Putin en Serbia. Entonces, muy complejo el mundo que vivimos, muy complejo el mundo que vivimos. Sorprendente que cuando hay esta flagrante violación de los derechos humanos, todavía existan gobernantes en Europa cercanos a Rusia, geográficamente hablando, y cercanos políticamente hablando. Eso es algo que impacta enormemente, que impacta porque lo que siempre hemos hablado es que votó el pueblo, no fue que vinieron a votar los marcianos o seres, no, votó el pueblo y respaldó un pensamiento radical pro-Putin en plena dimensión inhumana de la invasión y de la guerra. Mira, yo le pediría al presidente de los Estados Unidos un poquito más de mesura en sus últimas intervenciones, porque está generando expectativas que ya en eso pareciera que quisiera competir con Donald Trump. No sé si es porque se acerca la campaña, la elección para noviembre. No puede plantear, habría que cerrar las Naciones Unidas para hacer algo de esa magnitud. Por acabo de leer que también plantea la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad. Bueno, tiene que plantear crear una nueva organización, porque cualquier propuesta, los 5 permanentes la vetan, y ahí está Rusia y China. Entonces, eso ya desde su origen es absolutamente imposible. A menos que Estados Unidos diga, me retiro de las Naciones Unidas y promuevo una nueva organización, que sería un cambio brutal, pero no hagamos expectativas de algo que no es factible en las condiciones actuales. La norma no lo permite. Las Naciones Unidas fue diseñada para que los 5 vencedores de la Segunda Guerra lo controlaran todo. Y allí está Rusia y China con el poder del veto. Ahora, ciertamente, profesor, y lo hemos escuchado de otros invitados, esta guerra, la invasión que inició Rusia en territorio ucraniano fue un golpe durísimo para la organización, para Naciones Unidas y sobre todo el Consejo de Seguridad, que en teoría tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. María Alejandra, la ineficiencia de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, del mismísimo día recién creada, es un golpe que se ha venido repitiendo sistemáticamente, pero ¿quién lo va a cambiar? Si para hacer cualquier cambio de esas reglas, tiene que aprobarlo el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad no ayudó a resolver el conflicto de Camboya, el conflicto de Corea, el conflicto de Vietnam, porque en todos esos casos hubo veto. El tema venezolano ya fue al Consejo de Seguridad
Y ya tenemos, de las 4 oportunidades que el Consejo ha tratado el tema venezolano, ya tenemos 2 vetos aplicados. Entonces, no, repito, tendría que Estados Unidos y la Unión Europea promover una nueva organización. China no va a permitir, China no va a dar su voto a favor, y Rusia también vota. En consecuencia, estamos en una camisa de fuerza. Habría que crear una nueva organización, y eso pues no es ni fácil, ni de la noche a la mañana. Miren lo que costó crear la Organización Mundial del Comercio, que es de las organizaciones nuevas de la globalización, y lo que costó crear la Corte Penal Internacional, y las potencias más importantes están fuera, lo que la hace muy débil también. Ahora, ¿no cree usted, profesor, quizás es pronto, pero que estamos frente a un nuevo orden mundial a partir de esta guerra que ojalá no vaya más? Estamos reeditando un viejo orden mundial. Estamos reeditando el orden de la balanza de poder, del concierto europeo, que prevalecía previo a la Primera Guerra Mundial, donde en aquella oportunidad los grandes imperios se ponían de acuerdo, y las reglas de juego la definía el llamado concierto europeo o balanza de poder. Bueno, eso es lo que está en la mente Putin, y lo que ocurre es que además estamos viviendo algo que era previsible, que tiene montañas y montañas de libros y de tinta, que es el chantaje de las armas nucleares. Occidente está paralizado por el tema nuclear, porque llegar a hacer una acción en Ucrania contra Rusia es abrir la puerta a la Tercera Guerra Mundial. Y en eso pues sí creo que están actuando con prudencia, pero a Putin pareciera que nada le importa, y claro, sigue jugando a dividir a Occidente, y todavía hay la posibilidad de que Occidente se divida en el tema energético, en el tema del gas ruso para Europa. Sobre este tema, profesor, ciertamente el presidente de los Estados Unidos ha ido elevando el tono. De hecho, aseguró recientemente que Rusia planea usar armas químicas y biológicas en el marco de esta guerra en Ucrania, y de hacerlo, estaría cruzando una especie de raya, y eso generaría la reacción de la comunidad internacional más allá de las sanciones y lo que ya conocemos. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Disculpa mi escepticismo del día de hoy, pero es que no me gusta generarle al oyente, a la audiencia, expectativas exageradas. Sí. Recordemos que en Siria se dijo lo mismo, y recordemos que después se garantizó que se habían usado y no pasó más nada, y era Siria, no era un enfrentamiento directo contra Rusia, era indirectamente, porque Rusia ha estado siempre apoyando al dictador sirio, y allí se dijo lo mismo, que la línea roja era la posibilidad de uso de armas, y después se dijo que habían sido usadas, y después se cerró el expediente. Entonces yo insisto que dar esas señales para luego cambiar el curso y no actuar coherentemente es agravar la debilidad de Occidente, es poner la creencia, la confianza en Occidente más débil aún. Hay que ejercer toda la máxima presión posible sobre Rusia desde todos los ángulos y en todos los planos, y cuidar que las acciones que han sido adoptadas no se dividan, porque si se dividen empieza a ganar Putin la guerra. Siempre tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto que esta guerra tiene y puede tener para nuestro país. Hace algunas semanas medios de comunicación internacionales aseguraban que el chavismo estaba jugando a dos bandas con Estados Unidos y Rusia, pero no sé si esto es exactamente así. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750
con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que... 788, DILAB Biodiagnóstico, decisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en 750, hablando acerca de la guerra en Ucrania, este horror que se ha vivido en la localidad de Bucha, un ataque que ha dejado centenares de víctimas mortales. De hecho, como decía nuestro invitado, la Unión Europea y Estados Unidos preparan con urgencia más sanciones por las atrocidades cometidas allí. Y bueno, nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Yo le he dejado una inquietud acerca del impacto que esto puede tener para nuestro país, tomando en consideración la interpretación que han hecho algunos medios internacionales sobre esta decisión de jugar a dos bandas. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Pues mira, a veces, yo ahorita no recuerdo bien la expresión, tú me la puedes ayudar a formar. Esto de cocinar varios conejos a la vez, parece que a veces se queman. Algunos se de quema, sí, claro. Sí, bueno, yo primero no se ha dado un divorcio con Rusia, pero naturalmente que a Miraflores le cae maravillosamente bien poder establecer un canal directo con la Casa Blanca, eliminar todas las figuras, eliminar mesas de México, eliminar gobiernos interinos, mesas de negociación y tener el teléfono morado, rojo, verde, el color que le quieran poner. El rojo era con Moscú. Un acceso directo. Ese es el gran sueño de Miraflores. De tal manera que eso lo van a seguir anhelando, pero la Casa Blanca nunca ha dicho que hay un giro. Hizo una exploración, hizo un acercamiento muy importante en materia de derechos humanos, porque se liberan presos. Todo preso que se libere es bienvenido. Es necesario liberarlos todos. No son políticos presos, son presos políticos. Y hay que liberarlos. De tal manera que esa presión de Estados Unidos es muy positiva. Y el otro tema, pues, es la empresa petrolera norteamericana que sigue en el país, Chevron, y que, bueno, está la licencia y tal, pero desde que Biden llegó a la presidencia ha dado una clara señal de flexibilidad en el manejo de licencias, de cierta apertura. Eso no es nuevo, pero no hay un cambio de 180 grados en la política, de tal manera que Miraflores tiene que jugar con mucho cuidado, porque realmente la guerra que tanto aplaudió los primeros días solo le está generando consecuencias negativas. Se las está generando a Putin, pero también a Miraflores, porque no puede disfrutar el incremento de los precios de las materias primas porque destruyó la economía. Habrá producción, habrán taladros todavía en el país, pero PDVSA no tiene mayor capacidad de poder a corto plazo aprovechar este boom. Y luego la desconexión del sistema financiero ruso pues debilita enormemente la válvula de escape que significaba Rusia para las sanciones personales, para las cuentas de miembros del bloque en el poder. Luego también las
complicaciones en el comercio con Rusia, pues están afectando las cadenas globales, las cadenas de suministros, tal manera que lo que parecía en un principio que podrían ser muchas ganancias, se están convirtiendo en nuevos golpes. Se aísla Rusia, afecta la gran alianza que había armado Miraflores con Rusia como una válvula de escape para desviar las sanciones norteamericanas. Y con Estados Unidos, pues Estados Unidos está muy claro que tiene que ir con mucha cautela porque está noviembre, están las divisiones en el Congreso y están las divisiones en el propio Partido Demócrata. Escuchaba un análisis en el cual Estados Unidos vio una oportunidad de tratar de reimpulsar las negociaciones en México que, según voceros de la Alternativa Democrática, estarían en terapia intensiva, voceros citados por el portal Efecto Cocuyo. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Yo dudo que Biden y, bueno, todas las autoridades norteamericanas estén en la línea de reactivar México. Esa ha sido la postura desde el primer día. Desde el primer día lo ha dicho el presidente Biden, lo ha dicho su secretario de Estado, las sanciones están sujetas a una mesa de negociación. Si la mesa da señales ciertas, efectivas, genera confianza, el desmonte se iniciará. Más rápido, más despacio, pero se iniciará. Ahora, quien no da señales de mucho interés en retomar México es Miraflores. Miraflores quisiera un México reformateado, convertirlo en una asamblea donde tenga más amigos que críticos y en consecuencia ineficiente. Eso lo tiene claro Estados Unidos. No es que México se va a reunir y el mundo entero no se va a dar cuenta de lo que está pasando. Ya Estados Unidos lo sabe y ya sabe que lo que se está buscando es un reformatear México para que no funcione. En consecuencia, el propio Miraflores paraliza la posibilidad de avanzar prontamente en el tema de flexibilizar sanciones. Lo dicen en el discurso, quieren que se desmonten rápido, pero no actúan en consecuencia. Ahora, todo parece indicar que el régimen de Nicolás Maduro no tiene el más mínimo interés, profesor, de retomar estas negociaciones, al menos bajo el formato de México, frente a qué escenario nos ubica en el ámbito, sobre todo internacional, porque estamos hablando de una iniciativa que era promovida específicamente por la comunidad internacional. Lo escuchamos. Bueno, ya la comunidad internacional está consciente de que Miraflores rechaza los planteamientos de la comunidad internacional con mucha facilidad. Su retiro de la OEA, su retiro a tiempo atrás de los esquemas de integración, es una línea de acción antisistema, rupturista y liberal, muy consecuente que, bueno, ha generado la diáspora, ha generado la destrucción de la economía, pero se mantiene. Entonces, el Reino de Noruega tiene que conocer con más profundidad la delicada situación política venezolana que la que lo conocemos nosotros, porque ellos se han comunicado con cada uno de los actores en la mayor confianza posible. Yo creo que a Miraflores y a la oposición democrática les convenía el papel del Reino de Noruega, pero el Reino de Noruega sabe que no puede estar aquí obligado, no puede estar aquí a presión. Y todo, como bien tú señalas y estamos reflexionando, todo indica que Miraflores lo que quiere es el canal directo con la Casa Blanca. Eso no lo va a lograr fácilmente. Yo no veo que eso pueda ocurrir antes de noviembre. Después de noviembre pudieran venir algunas acciones flexibles o novedosas, bien porque ganen los demócratas y consoliden su poder en el Congreso, o bien porque pierdan de manera tan dramática que ya no se preocupen y también el Ejecutivo adopte decisiones sin considerar mucho al Congreso. O sea, esos dos escenarios pueden venir, pero no va a ser antes de noviembre. Ahora, profesor, sobre América Latina, recientemente el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien está de visita en Argentina, dijo: vamos a ser promotores de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, hoy en rueda de prensa con su homólogo argentino, Alberto Fernández, bueno, se molestó mucho que le preguntaran otra vez sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, naciones como Nicaragua y Cuba. ¿Qué opina usted sobre este punto en específico? Es decir, la posición de
de Chile frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Una de las naciones, por cierto, que promovió en su momento la investigación en la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad en territorio nacional. Lo escuchamos. Bueno, los comentarios es que ya la popularidad empieza a bajar, que la luna de miel del nuevo presidente no ha sido tan larga ni tan estable. En la medida que avanza el texto de la constituyente, el más preocupado tiene que ser el presidente Boric. En la medida que se reúne con sus amigos de Puebla, pues va a tener una presión para que sea tan flexible o tan indiferente como López Obrador. Un poco es la presión a que o no se opine o se opine muy débilmente. Esa no era su línea inicial. Ahora, yo creo que cuando visita a Alberto Fernández, y no me extrañaría que la próxima visita sea México con López Obrador, pues ahí va a tener una presión a favor del radicalismo, de los movimientos antisistema, que en buena medida lo acompañan, que en buena medida son su base más radical, la base radical con la que él se formó como joven dirigente estudiantil. Ahora gobernando se debe dar cuenta lo complejo que es la dinámica mundial, lo necesaria que es las posturas de equilibrio para mantener el crecimiento, el comercio, la equidad. Bueno, la tiene difícil. Él ahora vendrán los problemas internos en Chile que se pueden agudizar cuando el presidente demuestre que los cambios no se dan de la noche a la mañana y que destruir no es cambiar. Sí, bueno, entre otras cosas me llamó la atención esta dualidad, profesor, primero advirtiendo que, bueno, serán promotores de la democracia y la defensa de derechos humanos, y luego respondiendo con una pregunta a la situación en Venezuela, diciendo, bueno, ¿por qué no me preguntan por los asesinatos de líderes sociales en Colombia o lo que está ocurriendo en Chile? Sencillo, estos países no están investigados ahora mismo por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Yo le pedí un comentario. Me da la impresión, por lo que usted nos dice, que la posición, bueno, probablemente no será tan contundente con relación a estos temas, ¿correcto o nos equivocamos? Pues mira, los primeros días, hemos conocido 3 Boric hasta ahora. Nos sorprendería conocer 4 o 5 más, ¿no? El Boric joven, el Boric antes de la primera vuelta radical, agresivo, rupturista, el Boric negociador, equilibrado para la segunda vuelta y lograr más votos. El Boric ganador, también prudente, que nombra un ministro de Hacienda muy prestigioso en la economía chilena, muy conservador en su pensamiento. Y allí, recordemos que no invitó a los gobiernos de Nicaragua ni de Venezuela, que no los tenía incluidas la Cancillería del presidente Piñera, pero tampoco lo tenía él en su lista. Sin embargo, sí tenía Petro en la lista de sus invitados personales. Ahora, pues tiene la presión internacional de sus aliados radicales, Grupo de Puebla, para que su tono se suavice frente a Venezuela y Nicaragua y se radicalice frente a gobiernos conservadores y democráticos. Esa presión la tiene la presión interna de sus aliados radicales. Está en un mar de presiones. Aquí es donde se va a medir su personalidad, su talante. Sí, a mí no me sorprendería que en la medida que la presión de los radicales crezca, a los fines de mantener un mínimo de gobernabilidad en Chile, sea más flexible en el tema internacional, sea menos duro frente a la violación de los derechos humanos. Lo estamos viendo también en el presidente Arce en Bolivia, no obstante que también está teniendo problemas con Evo Morales, pero para calmar a los radicales ha mantenido una postura internacional poco defensora de los derechos humanos. Profesor Félix Gerardo Orellana, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión y análisis acerca de los temas que hemos debatido en esta parte del programa. Tienen que ver con la guerra en Ucrania, pero también tiene que ver con el contexto internacional y el impacto para Venezuela. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR.
750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos FUDESI y el uso sustentable de ambientes acuáticos continentales de Venezuela. Valentones, rayaos, corronchos, curitos, palometas, caribes, oporos, zapoaras, sabones, garzas, corocoras, babas, caimanes, tortugas, toninas, chigüires, tantas, perros de agua y muchos otros animales habitan los ecosistemas acuáticos continentales de Venezuela. Pocos países albergan tanta riqueza en recursos naturales como Venezuela. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, FUDESI, desarrolla estrategias para el uso sustentable y la conservación de estos valiosos recursos. Producto de su compleja historia geológica, Venezuela tiene una extensa red hidrográfica que conforman uno de los sistemas de aguas continentales más importantes de América del Sur. Lagunas y quebradas en los Andes, cataratas y rápidos en la Guayana, enormes ríos de aguas negras en el estado Amazonas, esteros y borichales en la cuenca del río Orinoco, entre otros. Las aguas continentales son de gran importancia para la humanidad, ya que representan la fuente fundamental de agua potable para la vida y albergan a una enorme diversidad de animales y plantas sobre las cuales se sustentan las poblaciones humanas. FUDESI, una organización de la sociedad civil creada por miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, con el concurso de numerosos investigadores nacionales y extranjeros, ha desarrollado por más de 3 décadas programas para el uso sustentable de recursos silvestres provenientes del bosque amazónico. El pato real, los acures, especies frutales como el piguao, la araza y el copoazú. El aprovechamiento racional de estos recursos por parte de las comunidades indígenas y rurales es una manera de proteger la biodiversidad en sus sitios naturales como un bien para las generaciones futuras. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado.
Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Joel García, es abogado, defensor de derechos humanos, lleva los casos de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, es un gran placer estar contigo y con toda tu gran sintonía. Un gusto conversar con usted, mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Creo que es la noticia más relevante de las últimas horas, después de lo del impuesto a las grandes transacciones financieras, que tiene que ver con el anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, esa noticia dada por el fiscal Karim Khan la tomo con mucho agrado, la saludo, la aplaudo, porque verdaderamente nos indica fehacientemente de que en Venezuela se cometieron y se cometen crímenes de lesa humanidad y que Karim Khan, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no confía en la justicia venezolana. De otra manera, no pudiera abrirse esa oficina en Venezuela, esperará simplemente los informes, la información que suministrará el gobierno venezolano a esa fiscalía. Pero si ellos vienen in situ a tomar o asesorar, a verificar, a tener de primera mano la información de víctimas, testigos, defensas, abogados, etcétera, es porque no confían en la justicia. Durante mucho tiempo, yo confío en que Karim Khan, veterano, conocedor de derechos humanos y tantas violaciones, no se va a comer el cuento de esta justicia o esta puesta en escena que estamos viendo en Venezuela con la sanción que se le está dando a los autores materiales del capitán Acosta Arévalo, de la muerte del capitán Acosta Arévalo, o de ese homicidio culposo, inexplicable jurídicamente, del concejal Fernando Albán. Pero me llama la atención, doctor, porque usted expresa, digamos, esperanza en relación a este tema. Sin embargo, también hay cierta preocupación, y lo comentábamos con la audiencia más temprano. Otros defensores de derechos humanos les llamó la atención que el fiscal acudiera a Venezuela en absoluto secreto, no sostuviera reunión con defensores y víctimas, sí con los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, muchos de los cuales están señalados o forman parte de la investigación en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo interpreta usted este tema? Lo escuchamos. Bueno, respeto la opinión y razones tendrán de quienes opinan ello. Sin embargo, en cualquier proceso de naturaleza penal existen dos partes, una víctima y un victimario. Digamos que el victimario le está abriendo las puertas, le está haciendo una puesta en escena. En algún momento, ese fiscal tiene que escuchar a la víctima, es decir, la otra parte de ese proceso. Tiene que escuchar a la defensa, a los abogados, los testigos que están del otro lado. Entonces, siempre va a haber una valoración de qué es y qué no es lo real. Entonces, yo lo asumo con mucho optimismo, porque yo hacía una comparación en horas temprano, le decía a una periodista, usted abriría una venta de cochino, de carne de cerdo, de chuletas, en Israel, donde los judíos no comen cochino. No, ¿verdad? Si ellos vienen, como vino la misión de determinación de hechos, pero no lo dejaron entrar, es porque están convencidos de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahora, le pregunto, ¿sabe usted cómo funcionaría este mecanismo, esta oficina? Porque, y lo comentábamos con la audiencia, la presidenta de la Comisión de Determinación de Hechos, Marta Baliñas, en una declaración con un medio de comunicación venezolano, decía, es curioso, pero nosotros hemos podido avanzar mucho más sin haber ingresado a Venezuela porque hemos ofrecido garantías a las víctimas y a testigos que forman parte de la estructura del Estado, que, bueno, han aportado información sobre las investigaciones en torno a presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Es cierto, supuesto que no es lo mismo que una persona de una declaración por teléfono
aporte información de cualquier otra manera o a través de una red social, de un correo, etcétera, porque no se ve expuesto a la persecución. Eso es muy cierto. Pero no por ello una víctima que está agredida, que está identificada, va a dejar de acudir a una oficina si se solicita o se requiere que ella comparezca ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No creo que lo deje de hacer. Y yo no creo que, considero yo que el régimen vaya a perseguir al testigo, a la víctima, o lo vaya a amenazar cuando está la Corte Penal Internacional situada en Venezuela. Yo confío muchísimo más de que ellos tengan una oficina aquí donde buscaremos la forma de tener una audiencia, de conseguir que Karim Khan o sus representantes puedan hablar con nosotros, porque nosotros, quienes defendemos derechos humanos, lo hacemos aquí en Venezuela, no lo hacemos a escondidas, no lo hacemos con ese temor, porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada distinto que defender un derecho que es de carácter universal y que toda persona tiene. Entonces yo confío muchísimo en esa oficina y ojalá sea que tengamos acceso a ello. Ya veremos cómo son las condiciones, cómo serán lo que van a establecer. Igualmente existe una oficina de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, donde nosotros acudimos regularmente, nos entrevistamos con ellos, aportamos información, consignamos expedientes, y cuando cada vez que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿usted tiene problema de que digamos su nombre, que usted es la fuente? No, al contrario, ratifique que yo soy la fuente porque yo soy testigo de excepción de todo ello. Ahora, hemos conversado en otras oportunidades, en el caso concreto de la Corte Penal Internacional, hay unos procedimientos que cumplir, doctor. ¿Existe conocimiento entre los defensores de derechos humanos? Me parece que en el caso de usted sí, pero en general acerca de lo que se debe hacer para acceder a la Fiscalía de la Corte. Lo escuchamos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, está allí. Ahora bien, no todo el mundo, por supuesto, es conocedor del proceso o el procedimiento que se utiliza ante esta Corte. Pero debemos tomar en cuenta de que es la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de esa Corte, que se va a instalar en Venezuela, específicamente en Caracas. Serán ellos los que van a marcar las pautas en la comparecencia o no de quienes deben acudir allí. Porque acordémonos que el principio de complementariedad es eso, de que ellos van a actuar cuando la justicia venezolana no actúa o no quiere actuar o no tiene forma de actuar. Ellos se van a dar cuenta de que las víctimas no son satisfechas, no son reparadas con lo que se ha hecho y necesariamente van a tener que escuchar a esa víctima. Serán ellos los que van a establecer la forma de acudir allá. Y de allí, de lo que ellos recaben en Caracas, eso va a ser llevado hasta La Haya, donde funciona verdaderamente la Corte Penal Internacional. Ahora, eso es lo que menciona, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, en compañía de Nicolás Maduro, reconocía que, para el régimen no existe necesidad de esta investigación, es evidente, están señalados en este proceso. Sin embargo, él considera lo contrario y por eso decidió, entre otras cosas, abrir una investigación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, doctor? Lo escuchamos. Y le voy a hablar simple y llanamente desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que para Nicolás Maduro es suficiente lo que ellos han hecho. Y yo se lo he dicho a usted, María Alejandra, en varias oportunidades, que yo no creo que el fiscal de la Corte se pueda tragar o creer lo que se está haciendo en Venezuela. En Venezuela es una puesta en escena. Eso no cabe la posibilidad de que consideremos que se está haciendo justicia con dejar preso a 2 personas por determinado hecho. La posición de garante, por ejemplo, que tenía el Estado cuando estaba bajo sus mandos o bajo sus órdenes la prisión del capitán Acosta Arévalo, Fernando Albán, no se agota con castigar o condenar a supuestamente los autores materiales.
esa posición de garante va mucho más allá. El Estado es responsable de la vida de todas las personas que están detenidas. Y cuando vemos que Acosta Arévalo fue torturado, los funcionarios fueron condenados por tortura y además por el homicidio, entonces, ¿cómo es que esa persona fue sacada de un recinto penitenciario o de la DGCIN y llevado a otro lugar para matarlo? ¿Es que acaso el director de ese cuerpo policial no es responsable? ¿Es que acaso que el ministro o el órgano de adscripción donde esté ese cuerpo policial adscrito no es responsable? La justicia tiene que alcanzar hasta allá, y no solamente con la condena de la persona, sino la reparación de las víctimas. Si permite nuestro invitado, tengo que para ir a publicidad. Justo quería preguntarle sobre este tema de las cadenas de mando, que es el motivo el argumento fundamental, mejor dicho, del nuevo informe que está elaborando la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. En ninguno de los casos, usted me corregirá si me equivoco, en materia de violación de derechos humanos, y pienso ahora mismo en los más emblemáticos, hay máximos responsables señalados. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos. En Conexión 750, hablando acerca del anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, una declaración que ofreció el propio fiscal de visita en nuestro país en compañía de Nicolás Maduro. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, además quien lleva la causa de varios presos políticos de nuestro país. Yo le hago una inquietud, doctor, me da la impresión en ninguno de los casos de violaciones, graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, hay máximos responsables señalados o procesados. Y ahora mismo pienso en el caso de David Vallenilla, que usted conoce muy bien, o el propio concejal Fernando Albán. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente. Si la Corte Penal Internacional o el fiscal confía en nuestra justicia, se va a percatar que todo termina, todo acaba en los autores o el autor material del hecho. Y precisamente cuando un delito de lesa humanidad es competencia de la Corte Penal Internacional, es porque
es generalizado y sistemático ese hecho. Entonces, cuando hablamos generalizado y sistemático es porque hay instrucciones superiores o pudiera ser una política de Estado. ¿Dónde están los responsables de esas órdenes? Porque se puede pecar por acción como también se puede pecar por omisión, porque ordenaste o porque no evitaste ese hecho. Entonces, esos responsables, si esperamos que la justicia venezolana los determine, eso es nulo, no va a existir nunca, porque en esos expedientes no se nombran a esos superiores, aun cuando los condenados han dicho bajo las órdenes de quienes estaban, pero los jueces no miran hacia allá, y es por ello necesario, indispensable, que esa oficina de la Corte Penal Internacional se establezca en Venezuela para poder lograr esa anhelada justicia que estamos reclamando desde hace muchos años. Sobre la denominada reforma del Poder Judicial, doctor, he escuchado algunas de sus declaraciones. La dirigencia política asegura que es una iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para tratar de evadir su responsabilidad o tratar de entorpecer este proceso ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Sí, una de las situaciones que ha planteado la misión de determinación de hechos y que es evidente en Venezuela, así mismo lo ha dicho Michelle Bachelet, es la falta de independencia del Poder Judicial. Es una de las causas que han llevado a esa misión y al Consejo de Derechos Humanos a decir una y otra vez de que no se confía en la justicia venezolana. Entonces, estas reformas que se emprendieron desde septiembre del año pasado, reformas a instrumentos jurídicos, ahora se habla y se está atacando al Poder Judicial en voceros del gobierno. Es como que ellos no sabían y se enteraron ayer de que en Venezuela la justicia es de esa manera, se están nombrando personas, se están diciendo que es un desastre. Bueno, eso es de cara a hacer ver de que ellos tienen toda la intención de cambiar. Son reformas que no van a generar cambio alguno, porque yo creo que los que van a venir o van a ocupar esos cargos van a ser peores, van a ser más leales a este proceso que ellos denominan revolucionario. Entonces, mientras tengamos ese sistema, esto no va a mejorar. Entonces, es una puesta en escena para que la Corte Penal Internacional entienda de que ellos quieren hacerlo. Y por otro lado, como lo he dicho, los nuevos 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia lo que van a garantizar son 12 años más de impunidad a esas personas, porque mientras ellos tengan control del máximo tribunal del país, mire, hasta ahí llegará y ahí morirán las cosas. Bueno, de hecho, en un trabajo especial publicado por el portal armando.info, allí dan cuenta de la afiliación, la abierta afiliación política de prácticamente el 60% de los postulados para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vinculados directamente con el PSUV, otro tanto contratistas del Estado. Este tipo de información es posible, digamos, exponerla a este equipo del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Usted le parece prudente o no en lo absoluto, doctor? Lo escuchamos. No, hay que exponerlo, porque ese Tribunal Nuevo Supremo de Justicia, y ese nuevo hay que ponerle comillas, está conformado por 20 magistrados. ¿Cuál va a ser la proporción allí? Quizás sean 15 leales y 5, no sé, no leales o ambiguos quizás, o 16 a 4, o 15 a 5. Más de allí esa proporción no puede ser. Cada sala. Sí, tenemos allí problemas con el audio, doctor. Yo le agradezco. Nos quedan 2-3 minuticos de entrevista. No sé si se está moviendo usted, pero le ruego que permanezca unos minuticos más y se acerque lo más posible al micrófono del teléfono. Adelante, lo escuchamos. ¿Ahora? Sí, adelante. Ok, le decía que ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia, conformado por 20 magistrados, la proporción podrá ser 15-5 o 16-4. Siempre va a haber mayoría del ala oficialista, como lo reportó esta información de Armando Info. Entonces, ¿qué garantiza eso? Impunidad.
porque las decisiones en ese tribunal son colegiadas, es decir, por mayoría. Una sala de 3 magistrados, 2 serán leales y quizás el otro no. La decisión se toma 2-1 y la sala plena será 16-4 o 15-5. Siempre van a tener la razón. Y mientras el Poder Judicial esté sometido a ello, no habrá justicia posible en Venezuela. Y eso es importante que la Corte Penal Internacional lo sepa. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, quien, insistimos, lleva las causas de varios presos políticos en nuestro país y víctimas de violación a derechos humanos. Ojalá, doctor, como usted decía al principio de la entrevista, la apertura de esta oficina tenga un impacto igual o superior a lo que ocurrió en Argentina en el 79, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente pudo ir y hablar directamente con las víctimas en ese momento y para ese país en dictadura. Eso fue un antes y un después para dejar en evidencia, desenmascarar la violación de derechos humanos en ese país. Ojalá, insisto, como dice usted, ocurra lo mismo o incluso podamos ir más allá en el caso de Venezuela. Gracias. Nosotros gracias a ti, nos despedimos. Diga usted. No, gracias a ti, María Elena. Gracias, doctor. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.